Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos entonces con nuestra quinta clase, ¿sí? Ya estamos con esto terminando los que serían los contenidos que van a entrar para el primer parcial. Entonces, vamos a ocupar este tiempo, ¿sí? Esta clase, en hablar del sistema de complemento. Ya lo conocemos de antes, lo hemos nombrado, ¿sí? En las clases pasadas, ¿sí? Ustedes siempre saben que obviamente esto se nos interpone dentro de la temática que estamos teniendo y siempre que puedo me gusta hacerles un pantallazo general de estas ideas. Ahora sí, vamos a aprovechar este tiempo para poder ver los pormenores de este sistema de complemento, bien cómo está actuando. Bien, entonces siempre antes de seguir con esto, un pequeño recordatorio para que no nos vayamos olvidando de estos conceptos básicos que venimos nombrando desde el principio, ¿sí? Cuando estamos hablando de la inmunidad, tenemos inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Y en cada una de estas, además de las diferencias que encontrábamos, ¿sí? Cuál era específica, cuál era más rápida, acuérdense de eso, ¿sí? Tenemos que hay ciertos componentes que son particulares a cada una de ellas. Cuando hablábamos de la inmunidad innata y hablábamos de las células, teníamos a los fagocitos, que los más importantes que nombrábamos acá eran los macrófagos y los neutrófilos, ¿sí? Y tenemos a las células NK, las asesinas naturales o natural killers, ¿sí? Hacemos la distinción entre estas dos porque las natural killers no hacían fagocitosis, estas iban y ¿qué hacían? ¿Sí? Ponían perforinas, grancinas, que estas penetran la membrana celular de las otras células, hacen que entre agua y que éstas se lisen o que exploten, que se rompan. Bien, mientras que los fagocitos, que los que más tenemos que acordarnos son los macrófagos y los neutrófilos, ¿sí? Eso lo que hacían era, ¿sí? Comerse a los microorganismos, ¿sí? O sea, hacían fagocitosis, que era un tipo especializado de endocitosis. Y como factores solubles o factores humorales teníamos a las proteínas de fase aguda, que cuando ya te encuentro elevadas, me tiene que a mí hacer que me dé cuenta de que algo está pasando, ¿sí? Al interferón, y tenemos al famoso sistema de complemento que estuvimos hablando recién, que es toda una cascada, ¿sí? De elementos que van a cumplir una función específica. Cuando hablamos de la inmunidad adaptativa, de vuelta tenemos células. Acá las células que marcamos son los linfocitos T y los linfocitos B. Linfocitos T, acuérdense que había dos tipos, los citotóxicos y los cooperadores. Y los B, esos son súper importantes porque son los que me van a generar a quienes, a los anticuerpos, las famosas inmunoglobulinas que las tenemos ahí dentro de los factores solubles, ¿sí? O la respuesta humoral que encontramos. Bien. Y acá algo interesante porque uno siempre nombra al complemento como una característica o como un elemento propio de la inmunidad innata, pero vamos a ver que en ciertos momentos, dependiendo de algunas cuestiones en particular, el complemento también lo podemos encontrar actuando cuando estamos hablando de inmunidad adaptativa, ¿sí? Entonces, este no es un gran resumen, ¿sí? No estoy de vuelta yendo a detalle de todo esto, pero acuérdense que estos son algunos de los conceptos que uno tiene que tener en cuenta y que no puede perder de vista, ¿sí? Siempre las diferencias entre inmunidad innata y inmunidad adaptativa, ¿sí? Acuérdense también que una cosa que no está acá en el recordatorio, pero que también vimos y que es importante es inflamación, ¿bien? Y sobre todo estas cosas, cuando uno las quiere comparar, uno siempre les va a preguntar, así como profe se los digo, les preguntamos, bueno, cuáles son las características de cada una, cuáles son los componentes de cada uno y cuáles son las métodos, cuáles son los métodos de acción de cada una de ellas, o sea, qué proceso se desencadena cuando estamos hablando de los dos tipos de inmunidad, ¿sí? Entonces, si están haciendo un resumen, ¿sí? O cuando arrancan un tema nuevo, dicen, bueno, che, ¿me acuerdo de todo esto? Sí, me lo acuerdo, listo, entonces puedo seguir adelante. Bien, y antes de poder entrar en detalles, lo primero que tenemos que hacer es tener bien en claro qué es el sistema de complemento. Bien, el sistema de complemento va a ser básicamente un conjunto de aproximadamente 30 proteínas plasmáticas, ¿sí? Cuando decimos proteínas plasmáticas, quiere decir que van a estar en su mayoría, no al 100%, pero en su mayoría en circulación con la sangre, ¿sí? Plasma junto con los elementos formes me formaban a la sangre, ¿bien? Y
estas proteínas, ¿sí?, que van a actuar en conjunto, llevando lo que va a ser una cascada bioquímica. Cuando hablamos de cascada, quiere decir que van a ser desencadenantes una de otra. Por ejemplo, A me lleva a B, B me lleva a C, y de esa manera sigue en cascada, ¿sí? O sea, vamos, ¿sí?, como efecto dominó, una cosa hacia la otra. ¿Bien? Con objetivos particulares y específicos que tienen que ver con la respuesta inmunitaria. Una respuesta inmunitaria, ¿sí?, frente a un elemento hostil, una injuria, un microorganismo, algo que me está atacando, me está haciendo responder al cuerpo. Ahora, con eso hay algo que tiene que quedar en claro, que el sistema de complemento, si bien me potencia la actividad inflamatoria, la respuesta inflamatoria, ¿sí?, no es exclusivo de eso. Yo tengo un sistema de complemento todo el tiempo, pero está generalmente inactivo, ¿sí? Está presente en todos los vertebrados, tiene gran especificidad dentro de los mamíferos, ¿bien? Y, ¿sí?, como les dije recién, ¿está solamente presente en los procesos infecciosos o inflamatorios? No. Aún en ausencia, ¿sí?, se va a encontrar en circulación sanguínea y también lo voy a encontrar en los líquidos extracelulares. Por eso dije que no es solamente que las encuentro en el plasma. ¿Bien? Entonces, este sistema de complemento, ¿bien?, una de las cosas principales, o sea, lo primero que nos tiene que tener en claro con qué hace el sistema de complemento va a ser potenciar la respuesta inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Que sus funciones van a estar abocadas a que esa respuesta inflamatoria sea más útil, más, ¿sí?, eficiente, ¿sí? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de que, ¿sí?, van a inducir esa inflamación, o sea, me va a potenciar todo esto, va a llevar a la opsonización de los microorganismos, a tener un efecto citotóxico, va a tener una potenciación de la respuesta B, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver que también encontramos en complemento en lo que va a ser la inmunidad adquirida, ¿sí? Va a facilitar la fagocitosis, que estas células que están en esto puedan, ¿sí?, fagocitar mejor, ¿sí? Va a dirigir la lisis de células, incluso llevando a lo que es la apoptosis, o sea, va a intervenir a que esas células, mediante determinados procesos, exploten o sean lisadas o se mueran, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, después esto lo vamos a ver mucho más en detalle. Pero fíjense que todo eso que estamos hablando ahí tiene que ver con cuál es el objetivo de las respuestas inflamatorias, ¿sí? Que va a ser, por un lado, ¿sí?, el reclutamiento de mecanismos celulares y humorales en el sitio de la injuria de la lesión, ¿sí? Y por otro lado, la erradicación de esos elementos, ¿sí? Entonces, el sistema de complemento me está potenciando toda esta respuesta inflamatoria y en el medio también me está ayudando a que se pueda resolver. Una de las cosas que vamos a ver es que dentro del sistema de complemento tenemos también un montón de reguladores del mismo, de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Que siempre esa es de equilibrio sumamente importante, ¿bien? Ahora, para resumir esto, ¿sí?, que no se nos haga tanto lío porque dijimos un montón de cosas en muy poquito tiempo, cuando hablamos del sistema de complemento estamos hablando de un componente esencial del sistema inmunitario, cuya función principal y número uno que me tengo que acordar va a ser la de potenciar la respuesta inflamatoria mediante un montón de mecanismos, ¿sí?, que me van a llevar a que esa respuesta inflamatoria sea más eficiente y además sea bien regulada. Y cuando hablamos del sistema del complemento y queremos saber qué es, estamos hablando de un grupo de aproximadamente 30 proteínas plasmáticas que se van a encontrar mayormente en circulación sanguínea junto con el plasma, pero no solamente ahí, también las vamos a encontrar en el líquido extracelular. Y para que nos quede bien en claro, ¿sí?, acá tenemos separado cómo está formado el sistema de complemento y por otro lado, dónde lo encontramos. Hace un ratito ya les comenté esto, pero de vuelta, ¿sí?, ustedes ya saben que me gusta repetirles algunas cosas, ¿sí?, porque en eso ya les voy reforzando cuáles son los conceptos principales y qué cosas no me puedo olvidar. Entonces, cuando hablamos de qué es el sistema de complemento, cómo está formado ese sistema de complemento, dijimos que eran aproximadamente 30 proteínas plasmáticas.
Acá estamos agregando algo más. ¿Vamos a decir proteínas solamente? No, son glucoproteínas. Cuando hablamos de una glucoproteína, quiere decir que a esa proteína está unido un monosacárido, ¿sí? Cuando hablamos de un monosacárido es simplemente decir un azúcar sencillo, como la glucosa, la fructosa, la galactosa, ¿sí? Entonces, un monosacárido, ¿bien? Y estas glucoproteínas, ¿sí? Fragmentos, ¿sí? Van a estar en ¿dónde? En el suero y en otros líquidos orgánicos, como aquellos líquidos que se encuentran en los compartimentos extravasculares, ¿sí? Entonces, cuando decimos dónde se encuentran, ¿sí? Vamos a decir que en su mayoría la encontramos en circulación dentro del compartimento intravascular, formando parte del suero. Aproximadamente de todas las glucoproteínas que podemos encontrar en el suero, un 15% de estas van a corresponderse a estos elementos del complemento, ¿sí? Entonces decimos, constituyen 15% de la fracción de las inmunoglobulinas del suero. Y esto no es un error, chicos. Acá dice inmunoglobulinas, ¿sí? Después vamos a hablar de inmunoglobulinas en referencia a los anticuerpos. Ojo con decirme que el complemento es un anticuerpo. No es así, ¿sí? Están formados tanto estas glucoproteínas como los anticuerpos por lo mismo, ¿sí? Le decimos que son glucoproteínas y las inmunoglobulinas también son glucoproteínas. Pero, ¿sí? Nos referimos por un lado a las que pertenecen al sistema de complemento y por otro lado a los que van a ser los anticuerpos más adelante. Ojo porque los términos acá los utilizamos porque es realmente qué es lo que son, pero son, ¿sí? Conceptos diferentes cuando hablamos de sistema de complemento y cuando hablamos de anticuerpos. Se los aclaro de esta manera ahora, aunque todavía no nos adentramos en anticuerpos porque es uno de los errores más comunes que escucho, ¿sí? Sobre todo en las mesas de finales, cuando uno pregunta sobre el sistema de complemento y tienen ahí el chip de cómo son glucoproteínas y son inmunoglobulinas, dicen anticuerpos. No, ¿sí? Comparten, ¿sí? Imagínense que dentro del paraguas de las inmunoglobulinas y de las glucoproteínas tenemos por un lado los anticuerpos y por otro lado a los que van a ser el sistema de complemento. Pero ellos dos no son lo mismo, ¿sí? Son dos cosas diferentes que a nivel, ¿sí? de lo que sería la química están compuestos por una proteína más un hidrato de carbono simple que va a ser un azúcar, ¿sí? Por eso son glucoproteínas y por eso las inmunoglobulinas son glucoproteínas, pero son dos cosas diferentes, ¿bien? Entonces, volviendo a esto, ¿sí? Decimos que lo vamos a encontrar en circulación sanguínea formando parte de aproximadamente un 15% de todas las inmunoglobulinas que yo tengo en el suero y también lo voy a encontrar en los compartimentos extravasculares, ¿sí? Formando parte, ¿sí? de los líquidos que circulan en los mismos o que se encuentran en los mismos. Una particularidad que yo les había comentado recién es que el sistema de complemento yo lo voy a poder encontrar en condiciones normales, en ausencia de un proceso infeccioso o inflamatorio, en su faceta, ¿sí? de desactivado, ¿sí? su forma inactiva. Bien, no quiere decir que cada vez que encuentro el complemento esté frente a un proceso infeccioso, sino que lo tengo todo el tiempo, siempre está disponible para que en el momento que lo necesite, entonces ahí sí va a empezar esta forma secuencial en cascada de activarse, ¿sí? Y de empezar a cumplir sus funciones. Y cuando hablamos de la activación, eso es un proceso súper interesante, ¿bien? Y que particularmente puede funcionar de tres formas diferentes. Vamos a hablar de vías de activación del complemento, ¿sí? Tres en particular. En líneas generales, ¿sí? Primero se activa una y después pueden que se activen las otras. Puede ser que yo tenga la activación de las dos vías al mismo tiempo, en simultáneo, pero nunca voy a tener a las tres vías activadas al mismo tiempo, ¿sí? Por eso es que siempre se habla de algo secuencial, ¿sí? De una, ¿sí? producción de reacciones en cadenas que van a terminar en qué finalidad, en la destrucción de esa célula diana. Cuando hablamos de diana hablamos blanco objetivo, que es aquella célula que yo quiero destruir, porque la acabo de reconocer como algo que está mal, está lastimado, ¿sí? Está infectado, entonces la tengo que destruir, ¿sí? Obviamente, hablábamos recién de potenciar el proceso inflamatorio y además, ¿sí? Este objetivo de romper por completo y llevarme a la lisis particular de estas células a las que he considerado, ¿sí? como
malignas para nuestro cuerpo. Seguimos con lo mismo, ¿sí? Otra vez ya hemos nombrado esto, pero vamos a verlo bien en detalle. ¿Cuáles son las funciones del sistema de complemento? La número 1 que tienen que decir es potenciar la respuesta inflamatoria, pero no es la única que van a tener que comentarme, ¿sí? Esto siempre se los digo, súper tomado, ¿sí? Siempre se pregunta, así que tengan en cuenta de entender bien y tener sí anotado en sus resúmenes cuáles son las funciones del sistema de complemento. Bueno, entonces esta va a ser nuestra diapositiva buchona o guía en cuanto a las funciones. Después quédense tranquilos que como siempre cada una de estas cosas las vamos a ir a ver en detalle, con un poquito más de palabrería en el medio, pero esto es lo que a mí me interesa que ustedes les queden claros. Ya les vengo diciendo que una de las funciones principales que les tienen que quedar en claro a ustedes cuando hablamos del sistema de complemento es esta de potenciar la respuesta inflamatoria. ¿Bien? Entonces, todo esto va a ser accesorio a eso. Por un lado va a ser opsonización, que ese término ya lo habíamos visto anteriormente. Cuando hablamos de opsonización, estamos hablando de el marcaje de los microorganismos, ¿bien? O de aquel elemento que yo quiero eliminar para que pueda facilitarse la fagocitosis del mismo. Entonces, es como cuando uno jugaba a la mancha y le pegabas a uno, bueno, ese ahora es el objetivo de todo eso. Yo ya sé a quién tengo que atacar. Entonces, opsonización estamos hablando del marcaje para la eliminación mediante fagocitosis. ¿Bien? Después tenemos quimiotaxis, otro término que ya lo habíamos visto. Acuérdense en que era el emitir una señal, en este caso química, que le iba a decir al resto de las células que participaban en la respuesta que tenían que ir a ese lugar en particular. Porque ¿cómo saben si no el resto de las células que están dando vueltas por la sangre, ¿sí? Que tienen que ir a la punta del dedo gordo que me lo acabo de dar contra la pared y me lastimé, ¿sí? Saben eso porque las células que estaban en el dedo gordo empezaron a hacer la señal de alarma, lo que se llama quimiotaxis, para que todas estas células de la respuesta inmunitaria puedan llegar ahí a hacer su trabajo. Entonces, quimiotaxis también, el sistema de complemento está involucrado en esto. Tenemos citotoxicidad. Cuando hablamos de cito, siempre estamos hablando de células. Y tóxico, en este caso dañino. Yo quiero hacerle un daño a esa célula. Entonces, uno de los objetivos, ¿cuál es? Matar a la célula, asesinar. ¿Sí? Entonces, citotoxicidad. ¿Bien? Otra cosa es degranulación de los mastocitos. Y esta es cuando la empezamos a escuchar, dice, pero ¿de qué corno me está hablando? Degranulación de mastocitos. Cuando hablamos de degranulación, quiere decir, ustedes se acuerdan que había ciertas células como los eosinófilos, los basófilos, que en su interior tenían gránulos, que los separábamos en granulocitos y agranulocitos. Bueno, tienen que recibir una señal que le diga, che, hermano, dame esos gránulos y empezá a hacer tu trabajo. Por ejemplo, los gránulos de histamina, que iban a potenciar la respuesta, ¿sí?, de vasodilatación, entre otras cosas. ¿Bien? Entonces, el sistema de complemento también me está ayudando a la degranulación de los mastocitos. ¿Bien? Y por último, una de las cosas que tenemos acá es que participa en eliminarme los complejos inmunes. Complejo inmune, estamos hablando de el antígeno con el anticuerpo. Ese ya cumplió su trabajo, ya hicieron la marcación. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero eliminarlo, lo quiero llevar al hígado, lo quiero llevar al vaso para que pueda ser completamente destruido. El sistema de complemento también está actuando para, ¿sí?, funcionar con esto. ¿Bien? Después, ¿hay más funciones del sistema de complemento? Sí, chicos, acuérdense que cada vez que agarramos un tema hay un mundo atrás de esto. La única que le quiero hacer una aclaración, ¿sí?, que se las nombré y es así sencilla porque obviamente todavía no vamos a entrar en detalle con eso, es que el sistema de complemento decimos que también lo encontramos dentro de la inmunidad adquirida porque una de sus funciones va a ser potenciar la respuesta inmunitaria de los linfocitos B, que los linfocitos B son células exclusivas de la respuesta inmune adquirida o adaptativa, ¿sí? Eso así nomás es lo único que quiero que también se acuerden cuando hablamos de esto que no está acá escrito en esta diapo. ¿Bien? Bueno, chicos, acá estamos hablando de nomenclatura. Esto tiene una razón de ser. A mí en particular, y nadie les va a preguntar esto, ¿sí? Les decía que a mí en particular, a mí esto no me interesa tomárselos.
Pero se los doy por un motivo fundamental, es que de ahora en adelante vamos a estar hablando, ¿sí?, con estos términos. A mí nunca me gusta tirarle las palabras por la cabeza y quedarnos ahí nada más. Entonces, tenemos acá una breve introducción a lo que es la nomenclatura para, obviamente, en las próximas diapositivas entender mejor de qué estamos hablando. Yo les había dicho que cuando hablábamos de la activación del complemento teníamos tres vías: la vía clásica, la vía alterna o alternativa y la vía de las lectinas. Y para cada una de estas vías hay una nomenclatura en particular. La primera nomenclatura, ¿sí?, que surgió es la de la vía clásica, ¿bien?, donde se designó a cada una de las proteínas que van a actuar en ella con una letra llamada C por complemento y por un número. Ahora, ojo con esto, porque tenemos del número 1 al número 9, pero es según el orden que fueron descubiertos, no según el orden de actuación en la cascada de activación. Ojo con eso, no están en orden, no es que viene la 1, la 2, la 3, ¿sí? Esto de acá no tiene que ver con eso, sino en cómo fueron descubiertas. Ahora, estas proteínas, lo que está sucediendo es que están sintetizadas como simógenos. Si se acuerdan algo de enzimas de química, son enzimas que no están activadas todavía. Cuando están en circulación, están en su forma inactiva. Para poder activarse necesitan que suceda una acción proteolítica, o sea que se excinda o se rompa esa proteína, se separe en segmentos activos. Esos segmentos en que se separan estas proteínas, ¿sí?, van a llamarse, ¿sí?, fragmento A y fragmento B. El fragmento A corresponde a la menor parte, ¿sí?, que sucede a partir de la reacción, y el fragmento B es la mayor parte que sucede de la reacción. A niveles que ustedes los pueden llegar a leer en algún apunte, ¿sí?, el fragmento A corresponde a la sección que es anafilotóxica, ¿sí?, o la anafilotoxina, y el segmento B corresponde a la sección que se llama convertiasa. Eso, chicos, se los comento por si el día de mañana lo llegan a leer. Pero entiendan que se está separando esto en dos partes, una más grande y una más chica. A la más grande, como le decimos B, a la más chica, como le decimos A. Ahora, para esto hay una excepción, ¿sí? Hay dos excepciones en realidad. Cuando hablamos de C2, este se descubrió antes de que se tuviera esta nomenclatura y acá se invirtió. A la parte más grande le vamos a decir A y a la parte más chiquita se le dice B cuando estábamos hablando, ¿sí?, de C2. Y la otra excepción que tenemos corresponde a C1, que en realidad acá tenemos C1Q, C1R y C1S. ¿Bien? Que no son segmentos, no es que esto se rompió, se segmentó, sino que son diferentes proteínas, es un grupo de proteínas que se asocian y ahí me forman este, ¿sí?, complejo número 1. ¿Bien? Entonces, para entenderlo de vuelta, tenemos en la vía clásica la asignación de estas 9, ¿sí?, proteínas con una letra, que es la letra C, y con un número del 1 al 9. Y después, cuando estamos hablando de sus formas activas y su segmentación en una porción más grande y más chica, la porción más grande va a ser denominada con la letra D y la porción más chica con la letra A. ¿Dónde tengo las excepciones? Cuando estoy hablando de 2C, donde esto está invertido, y cuando estoy hablando de C1, ¿bien?, donde tengo tres letritas que son la Q, la R y la S, que me están dando cuenta de que tengo un grupo de proteínas asociadas para formarme este complejo. Cuando hablamos de la vía alterna, ¿sí?, este vino después de la vía clásica, y acá lo que tenemos son, ¿sí?, factores y esa letra mayúscula que pueden ser las más comunes, B, P y D, y también tenemos la letra H. Hablamos de factores, ¿sí?, factor B, factor D, factor P. Y después, cuando estos se extienden, también se sostiene esta diferenciación de la parte más grande, ¿sí?, ponerle B, y la parte más chiquita ponerle A. Y por último, cuando hablamos de las vías de las lectinas, ustedes van a escuchar que tenemos dos abreviaciones. La primera abreviación es MBL, que estamos hablando de lectina enlazante de manosa. La B viene de binding, que es en inglés, el enlazante. Yo se los puse recién en castellano. En ninguno van a ver que tenemos un montón de palabras que se las robamos al inglés, ¿sí? Entonces, MBL serían las siglas en inglés. Para que entiendan, es lectina enlazante de manosa.
Y cuando hablamos de MASP1 o las MASP1 y 2, acá a eso, ¿sí? A ese tipo de lectina se le está agregando una asociación con una serine proteasa. Entonces, de esa manera es que tenemos la AS, ¿sí? ASP en realidad. ¿Bien? Entonces, esto es más que nada para que tengan una idea de qué es lo que vamos a estar hablando después, cuando hablamos de C3b, C3a, ¿sí? De dónde vienen esas clasificaciones. ¿Bien? Bien, chicos, entonces, para que se vaya entendiendo esto que hablamos recién y sobre todo la concepción de que se actúa en cascada, ¿bien? Tenemos, por ejemplo, ese cuadrito en azul, imaginemos que es una de mis proteínas del complemento, ¿bien? Voy a tener entonces que aparece otra proteína y estas proteínas del complemento actúan como proteasas, ¿sí? Entonces, se produce la proteólisis, ¿sí? Se me escinde esa proteína ahora que tenía verde en dos fragmentos, un fragmento más pequeño al que en líneas generales se llama A y que cumple función de anafilotoxina, que más que nada va a tener una función, ¿sí? Quimiotáctica, ¿sí? Y un fragmento B al que llamamos opsonina, que es el que se va a depositar en la superficie del patógeno, bien, y que va, ¿sí? Toda esta secuencia de depósitos sobre el patógeno es lo que se llama opsonización. Ahora, muchas veces ese fragmento B se puede unir a otro fragmento y ahora lo que tenemos es una nueva enzima a la que llamamos convertasa. Esta enzima entonces ahora puede actuar sobre otra de mis proteínas, ¿sí? Vuelve a hacer lo mismo, hacemos proteólisis y tenemos nuevamente un fragmento A y un fragmento B que va a seguir la secuencia como estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, esto básicamente es la secuencia y la cascada de reacciones que vamos a tener cuando hablemos de cómo está funcionando el complemento. Bueno, ahora sí, arranquemos entonces un poco más en profundidad a hablar de estas funciones que tiene el complemento, ¿sí? La primera que nombramos es una de las más sencillas porque la venimos repitiendo un montón, que es opsonización. Cuando uno habla de opsonización, rápidamente decimos marcación del microorganismo para facilitar la fagocitosis. Eso es lo que les tiene que quedar claro a ustedes. ¿Cuál va a ser la proteína estrella del complemento cuya función va a ser la opsonización? ¿Sí? El factor que va a ser C3b. C3b es el factor del complemento que me lleva a la opsonización. También tenemos a C4b, ¿bien? Pero C3b, para que lo tengan ahí en cuenta, fíjense que se los puse resaltado en amarillo. Cuando hablamos del complemento, ¿sí? Va a tener alta especificidad en su ataque a bacterias. En menor medida frente a parásitos, ¿sí? Y otros microorganismos, pero con las bacterias el complemento es excelente para actuar, ¿sí? Por eso es que en el ejemplo acá estamos nombrando justamente una bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos opsonización estamos haciendo marcaje. Entonces, este factor C3b o CB3, ¿sí? C3b es la forma correcta de decirlo. Se va a unir fuertemente a la superficie de esa bacteria, ¿sí? Hablamos de covalentemente, o sea, fuerte ese enlace, ¿sí? A la superficie de la bacteria o de alguna célula que sea, ¿sí? Injuriosa, ¿sí? Esa que me está generando un daño, ¿bien? Y se convierte en un ligando. ¿Qué quiere decir? Que se convierte, ¿sí? En aquella parte que va a ser reconocida por un receptor específico para el mismo que está situado en la membrana de las células que son polimorfonucleares. ¿Qué son las polimorfonucleares? Estas que pareciera que tienen más de un núcleo, ¿sí? Porque tiene esa forma rara adentro, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y también en la superficie de los macrófagos, ¿sí? Que los macrófagos no son polimorfonucleares, por eso lo pusimos separaditos, ¿bien? Pero me hace el puente, ¿sí? De asociación, ¿sí? Para que sea reconocido por estas células. Bien, entonces me facilita que se reconozcan y que esas células que son todas fagocitos me puedan comer a esta, ¿sí?
este microorganismo o este elemento que yo acabo de marcar. Entonces, quedan enganchados, queda anclada a la superficie celular, ¿sí? Esa bacteria mediante este ligando se une al fagocito y entonces se hace mucho más fácil que se me forme el fagosoma, que era la forma en donde empiezan a envolverme al microorganismo y se empieza a comer esto. Y se estimulan también los procesos mediante los cuales va a ser destruido el contenido dentro de lo posible que ha quedado dentro del fagosoma. Así que generalmente es mediante la producción de radicales libres, que son elementos altamente reactivos químicamente, ¿sí? Que terminan siendo derivados del oxígeno, que oxígeno, mientras estemos vivos, vamos a tener un montón dentro de los medios internos, ¿sí? Entonces, volvamos a esto para que nos quede bien claro. ¿Qué marcador podemos hablar del complemento cuando hacemos referencia a ozonización? C3b. ¿Cuál es su función? Es unirse a la superficie de los microorganismos o de las células blanco, ¿sí? Diana, que estamos teniendo en cuenta, para convertirse en un ligando que facilite el anclaje hacia células polimorfonucleares, como los eosinófilos, basófilos y neutrófilos, y los macrófagos, ¿bien? Para que éstas las puedan fagocitar y eliminar más fácilmente. Bien, siguiendo con el orden de explicar más a fondo cada uno de estos, ya que quimiotaxis lo habíamos visto bastante, volvemos igual acá asociado a lo que es el complemento, ¿sí? ¿Cuál va a ser el encargado particularmente de la quimiotaxis? ¿A quién podemos nombrar como responsable por parte del complemento? A C5A. Entonces C5A va a ser, ¿sí? Complemento asociado a quién? A quimiotaxis. Bien, entonces, en conjunto a los leucotrienos, que son mediadores de la inflamación, y las citoquinas, particularmente una muy famosa, la interleuquina 8, la vamos a ir nombrando un montón, van a generarme un gradiente de concentración química que va a generar atracción para ¿quién? Para los leucocitos como este que tenemos ahí en la imagen, que es un eosinófilo, por los neutrófilos, los basófilos, con los macrófagos también, sí, los monocitos, para que vayan viajando hacia el lugar donde realmente necesito que empiecen a actuar y que vayan a efectuar sus acciones para eliminar a aquel agente injuriante que tengo en el medio. ¿Bien? Otra cosa que incidentemente va a suceder en base a esto, pero que no es lo más importante para tener en cuenta cuando hablamos de quimiotaxis, es que este C5A va a también interactuar con receptores específicos, ¿sí? Y va a, entonces, aumentarme la motilidad, que es el movimiento, para que estos puedan llegar ahí. Me va a generar mecanismos bactericidas, que son oxígenos dependientes. Hablamos de estallido por estrés oxidativo. En este caso hablamos del oxígeno, ¿sí? El oxígeno es esencial para la vida, pero es una gran fuente de radicales libres. Y los radicales libres son altamente inestables porque tienen uno de sus electrones desapareados. Ustedes seguramente esto lo vieron en química o si no después avísenme que se los comento un poquito más en detalle. No es extremadamente importante para que tengan una idea. Hay algo que se llama la ley del octeto, que quiere decir que para que haya equilibrio entre los enlaces, ¿sí? Tengo que tener a mis 8 electrones apareados en el último, ¿sí? En el último orbital. Cuando esto no sucede, yo pierdo uno, ¿sí? Como pasa cuando tengo un radical libre. ¿Qué pasa? O quiere o cederme un montón de electrones o quiere robarse electrones para llegar a la estabilidad. Y en eso me está generando un montón de reacciones que resultan deletéreas y se forman complementos, ¿sí? En base al oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, la famosa agua oxigenada, que resultan deletéreos, o sea, tóxicos, nocivos para las células. Bien, en este caso, para las bacterias en particular, ¿sí? Entonces, resultan un mecanismo, ¿sí? Que es útil para este caso. Bien. Y por otro lado también, entonces es esto lo que estamos teniendo en cuenta. Como les comentaba, lo que más me interesa es
que tengan en cuenta el concepto de quimiotaxis y que ahora, asociándolo al complemento, me puedan decir que C5A es un ejemplo de aquella proteína del complemento que tiene acción quimiotáctica dentro de lo que va a ser el accionar de esta cascada de proteínas. Bien, acá hablamos de citotoxicidad. ¿Qué queremos hacer? Matar a la célula injuriante, ¿sí? Aquella célula que me está generando un daño o una lesión, ¿sí? Podemos hablar de virus, podemos hablar de bacterias, ¿bien? Y mi objetivo, ¿cuál va a ser? Eliminarla, la quiero matar, por eso soy citotóxico, ¿bien? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tener los marcadores de citotoxicidad que van a ser C5b, que es el responsable de empezar todo. Este me va a activar a C6 hasta C9, ¿sí? C6, C7, C8, C9. Y todos estos juntos me están formando lo que se llama complejo de ataque lítico, ¿sí? Las siglas pueden ser CAL, que básicamente que es un gran poro que se forma en la membrana plasmática de esta célula a la cual yo quiero eliminar. Si recordamos de biología, la importancia que tienen las membranas plasmáticas, va a ser fácil entonces entender por qué esto resulta en la lisis de ese microorganismo, ¿sí? Y en que estalle, por ejemplo. ¿Sí? Recordemos que las membranas son altamente selectivas con respecto a qué es lo que puede entrar, qué es lo que puede salir. Y eso me lleva a regular todo el medio interno de la célula. A la célula no le gustaban variaciones, ¿sí? Que estén por fuera de lo que está acostumbrada. Acuérdense que estaba ese concepto de homeostasis, de ese equilibrio. Ahora, si yo le estoy generando o estoy pinchando y estoy haciendo un poro sobre su membrana, le estoy sacando la capacidad de autorregulación que tiene esa célula. Ahora de golpe van a empezar a entrar un montón de cosas, van a empezar a salir un montón de otras cosas, ¿sí? Pierdo electrolitos, pierdo agua, ¿sí? Iones, cationes, ¿sí? Estoy perdiendo un montón de cosas, están entrando un montón de cosas y últimamente ¿en qué termina esto? En que ¡pumba! Revienta esa célula, termina muriendo. ¿Y eso me pone contento? Sí, claro, yo como complemento cumplí mi objetivo que era eliminar a esta célula, ¿sí? A este microorganismo que me estaba generando un daño. Bien, acá tenemos la degranulación de los mastocitos o de las llamadas células cebadas, que son estas células de la respuesta inmune que en su interior contienen gránulos con sustancias que van a mediar en la respuesta inflamatoria, como por ejemplo heparina, histamina, proteasas, sustancias quimiotácticas. Bien, entonces estas células están esperando la llegada de ciertos factores que las van a estimular para que entonces digan, bueno, este es el momento de liberar todos mis gránulos para que su contenido haga efecto y se lleven a cabo las reacciones que necesito. Entonces, ¿cuáles van a ser con respecto al complemento aquellos mediadores que van a inducir la degranulación de los mastocitos? C3A, C4A y C5A, ¿sí? C3A, C4A y C5A, entonces inducen a la liberación de esos mediadores inflamatorios, ¿bien? ¿Por qué hablamos de mediadores inflamatorios? Por ejemplo, el más conocido, uno de los que ya venimos hablando, es la histamina. Por ejemplo, los mastocitos tienen gránulos de histamina en su interior. Entonces, cuando llega esto, si se produce la degranulación, se libera la histamina me produce un aumento de la permeabilidad vascular y eso me llama a la vasodilatación, ¿sí? Vasodilatación. Y acá nos da un término interesante que es el de la anafilaxia. Cuando hablamos de anafilaxia o reacciones anafilactorias, estamos hablando de una reacción exagerada frente a un alérgeno, por ejemplo. ¿Sí? Quiere decir, me picó un bicho y ahora mi dedo tiene el tamaño de 5 dedos, se me infló por completo. O comí algo que no tengo que comer, por ejemplo coco, ¿sí? Súper alérgica, como coco y de golpe
dejo de respirar. ¿Por qué? Porque se ha producido toda una vasodilatación, se genera una edematización que me cierra, ¿sí?, a la laringe, no me está pasando entonces aire hacia la tráquea y hacia mis pulmones, ¿sí? Eso sería una reacción extrema, ¿sí?, de este tipo, ¿sí?, que seguramente han visto en primeros auxilios. Bien, pero ¿qué es lo importante de acá? Que C3A, C4A y C5A son del parte del complemento aquellos que me van a inducir la degranulación de los mastocitos. Por su parte, hay ciertas células, ¿sí?, que están preparadas y tienen receptores en su superficie y están listas para entonces recibir esta información, como por ejemplo las células propias, células cebadas, estas tienen esos receptores, quiere decir que son susceptibles a esta activación. Los basófilos también, ¿sí?, las células musculares lisas, que son estas células, por ejemplo, que me están formando el endotelio, ¿sí?, de los vasos sanguíneos, estamos hablando de las que pertenecen a los vasos, ¿sí?, y algunos linfocitos que entonces están listos para recibir esa señal que me van a dar, en este caso, C3A y C4A. ¿Bien? Bien, y seguramente me dicen, pero profe, usted me dijo que eran 3 los elementos del complemento que participaban en la degranulación de los mastocitos, pero recién hablándome de los receptores que tenían en la célula, no me nombró a C5A. ¿Qué está pasando con esto? Y en realidad, ¿sí?, esto, chicos, no es algo que me interese mucho en particular, ¿sí? Con que ustedes sepan, ¿sí?, C3A, C5A y C4A, que son mediadores de la degranulación de los mastocitos, y que es la degranulación de los mastocitos, yo estoy contenta, ¿sí? Esto es un extra para saber la diferenciación en esto, y por eso están separados, que receptores de C5A hay en otras células además de las nombradas, por eso lo tenemos por separado, ¿sí? Tenemos a las células cebadas, a los basófilos, a los neutrófilos, a monocitos macrófagos, ¿sí?, y células del endotelio. Todos estos tienen receptores para C5A, entonces van a proceder a liberar los gránulos que van a aumentarme, ¿sí?, en el proceso, van a ser mediadores del proceso inflamatorio, sobre todo cuando hablamos de la histamina, ¿sí? Este es el principal ejemplo, cuando queremos decir, bueno, aumento de la permeabilidad, aumento de la concentración del músculo liso, pero obviamente se llega todo este proceso, ¿sí?, del que estábamos hablando recién. Bueno, con esto estamos terminando entonces las funciones que vamos a ver en detalle sobre el complemento, ¿bien? Y una de esas funciones es la de eliminación de los complejos inmunes. Cuando hablamos de complejo inmune, volvemos a recordar que es ese binomio que yo tengo entre el antígeno y el anticuerpo. Una vez que yo tengo esto, mi objetivo es, obviamente, eliminar ese antígeno a toda costa. Entonces, yo ya lo tengo marcado, neutralizado, ¿sí?, con mi anticuerpo, y ahora quiero eliminarlo por completo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Si lo quiero sacar de la circulación, una de las formas en que lo puedo hacer es, voy a tener en el medio otra vez a C3b, que C3b era un marcador de ozonización, ¿sí? C3b en este caso también me va a señalizar, me va a dar una señal que puede ser reconocida por otras células que están en circulación, que van a ser los eritrocitos o los famosos glóbulos rojos. Estos eritrocitos me reconocen a C3b, que está adherido, ¿sí?, a estos complejos inmunes, y entonces van a ir transportándome este complejo inmune de antígeno-anticuerpo hacia sitios donde puedan ser eliminados. Esos sitios de eliminación van a ser dos órganos, que son el vaso y el hígado. En esos órganos se destruyen por completo todos estos complejos inmunes, y en esa destrucción del complejo inmune, realmente lo que me interesa a mí es la destrucción de ¿quién? Del antígeno, que ese era mi objetivo primordial dentro de todo esto, ¿sí? Entonces, otra vez tenemos acá una unión entre C3b y los eritrocitos que me están sirviendo ¿para qué? Para eliminar los complejos inmunes. ¿Dónde? En el hígado y en el vaso. Bien, chicos, ya estamos llegando al final, ¿sí? Lo último que vamos a ver son estas famosas vías de activación. ¿Cómo llego entonces a que se active este complemento, que ya empiecen entonces a estar en su forma realmente funcional, bien, y que se produzca toda esa cascada enzimática de la que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, teníamos tres
formas en las cuales yo puedo activar el complemento, que va a ser la vía clásica, la vía alterna o alternativa y la vía llamada de las lectinas. Esto es medio raro, ¿sí? El resumen antes de hablar de todas las vías. Pero a mí siempre me gusta tener una hoja de ruta, es la forma en que yo siempre le digo, tener un esquema, una diapositiva buchona, donde tengamos una idea de qué es lo que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que para la activación del complemento, ¿sí? Que arranque toda esta cascada que culmina en la muerte de la célula injuriante, podemos tener tres vías de activación. La vía clásica, que pertenece a la inmunidad adaptativa, la vía de las lectinas y la vía alterna o alternativa, que esas dos pertenecen a la inmunidad innata. Cualquiera de estas tres me activa el complemento. Las formas en que me lo activan son diferentes. La vía clásica es dependiente de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? IgM e IgG. ¿Sí? La vía de las lectinas va a depender del reconocimiento de ciertos azúcares. ¿Qué azúcar va a ser? La manosa, ¿sí? O cuando hablamos de, por ejemplo, en vez de las lectinas, si hablamos de las ficolinas, que son otras proteínas que cumplen la misma función que estas, hablamos de reconocimiento de azúcares acetilados. Y cuando hablamos de la vía alternativa, acá de vuelta hablamos del reconocimiento de los PAMPs, pero es mucho más directo entre C3b, una parte del complemento, ¿sí? Y lo que va a ser el microorganismo. Bien, entonces superficie del patógeno es donde directamente se me activa el complemento. Bien. ¿Cuál va a ser siempre el que termina, ¿sí? Activándose y que es súper importante y que me va a dar paso a que se me generen todas estas cosas que me llevan a la muerte celular? C3b. C3b es el que siempre voy a tener que tener en el medio. Y a partir de C3b, ¿sí? Voy a tener que formar a quién? A C5b. ¿Sí? Y con C5b termino formando ¿qué? El complejo de ataque lítico. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Por un lado, que haya quimiotaxis, o sea, que haya atracción de células inflamatorias. Por otro lado, que haya opsonización, ¿sí? Y que se facilite la fagocitosis de este microorganismo, por ejemplo, y otra cosa es la formación de ese complejo, ¿sí? De ataque de membrana, esa citotoxicidad que siempre estamos buscando. Por H o por B, ¿cómo termina esto? Por la muerte del patógeno, ¿sí? Entonces, resumiendo esto otra vez para que nos quede bien en claro, ¿sí? Lo primero que hacemos cuando hablamos de las tres vías de activación del complemento es separar en cuál pertenece a la inmunidad innata y cuál pertenece a la inmunidad adaptativa. Las que pertenecen a la inmunidad innata son las vías de las lectinas y la vía alterna o alternativa. Cuando hablamos de inmunidad adaptativa o adquirida, la vía del complemento, ¿sí? Que se activa por acá va a ser la vía clásica. ¿Bien? ¿Quién necesita anticuerpos entonces? La vía clásica. ¿Quién necesita de la presencia de azúcares como la manosa o azúcares que van a ser acetilados? La vía de la lectina. ¿Y quién directamente reconoce a los microorganismos por los PAMPs de una? La vía alternativa. ¿Sí? Todas estas me llevan a que se active el complemento y que se me forme C3b. Y a partir de C3b tengo toda esa cascada de complemento que me termina formando ese complejo de ataque de membrana, el CAMP o complejo lítico, que me genera ese poro en la membrana plasmática del microorganismo que termina matándolo, ¿sí? Haciendo la lisis de ese microbio. Y antes de arrancar con las explicaciones, chicos, atención a esto. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de nomenclatura dijimos que cuando hablábamos de C2 y hablábamos de C1 había una excepción a la regla en cuanto, ¿sí? A cómo los nombrábamos? Yo les comenté también, o creo haberlo hecho, si no fue acá en el Power cuando tuvimos las clases por el Zoom, que cuando hablábamos de C2 también había toda una nomenclatura más moderna que intentaba traerme, ¿sí? La forma de nombrarlo al común, donde la porción B era la más grande y con función de opsonina, la porción A era la más pequeña, libre y con función de anafilotoxina. Entonces, yo les he buscado algunos videos, bien, con animaciones en realidad,
unidad para que ustedes puedan entender un poquito mejor todos los que son estas vías de activación. Y la nomenclatura que utilizan en ellos son las nomenclaturas más modernas, donde cuando hablamos de C2 y lo fraccionamos en C2A y C2B, A termina siendo la fracción pequeña y libre con función de anafilotoxina y B termina siendo la fracción más grande, ¿sí?, que está unida al microorganismo y que tiene función de opsonina, ¿sí? Entonces, está bien lo que hablamos de la nomenclatura, pero para que no se me confundan, a eso estamos haciendo referencia cuando hablamos de C2A y C2B, ¿bien? Bien, arranquemos por esta que es la vía clásica. Vía clásica, ¿por qué es la más importante? ¿Porque es la primera en activarse? No. Vía clásica simplemente porque fue la primera que descubrimos, la primera en que nos pusimos a describir y como la conocemos hace un montón, como le decimos clásica, esta fue la primera que llegó en cuanto al descubrimiento, pero no tiene nada que ver eso en cuanto a su papel o su lugar que se ocupa dentro de esta activación del complemento. ¿A quién pertenecía la vía clásica? ¿A qué tipo de inmunidad? ¿Adaptativa o innata? Pregunta súper importante. La vía clásica pertenece a la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque necesita para la activación del complemento de la presencia de anticuerpos. Y esos anticuerpos solamente los voy a conseguir después de un largo tiempo, ¿sí?, en lo que sería de una actividad específica frente al antígeno, en lo que corresponde a la inmunidad adaptativa o adquirida. ¿Bien? ¿Cualquier tipo de anticuerpo? No. Nosotros sabemos que habíamos nombrado 5 inmunoglobulinas, ¿sí? Habíamos hablado de IgA, IgE, IgG, IgM y IgD. Las dos que me interesan acá van a ser IgM e IgG, ¿sí? M y G son los dos tipos de inmunoglobulina que me interesan acá. ¿Bien? ¿Y cuáles van a ser aquellas proteínas que pertenecen al complemento que voy a tener actuando acá? La primera que actúa y que me va a reconocer es este complejo proteico formado por 3 que va a ser C1. ¿Se acuerdan? Teníamos a C1Q, teníamos a C1R y C1S. Ese complejo va a ser el que me va a interaccionar directamente con el anticuerpo que está unido al antígeno en la superficie del microorganismo. Y una vez que yo tengo eso, va a empezar a interaccionar con otras de las proteínas del complemento. Va a interaccionar con C4 y va a interaccionar con C2. Estas después me van a formar una convertasa que va a empezar a interaccionar con quién, con C3, y finalmente se me va a formar otra convertasa para quién, para C5. Y C5 es la que me está disparando, ¿qué cosa? La formación del complejo de ataque lítico. No se me desesperen, sé que fui súper rápido recién, pero a mí siempre me gusta darles la visión general. Volvamos entonces al principio, más calmos, ¿bien? Entonces cuando después me terminan de escuchar, pueden volver al principio de esta diapo y dicen, ahora sí entiendo esa linealidad que me dijo la profe. Vamos otra vez al principio, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos acá un microorganismo, ¿sí? En ese microorganismo yo tengo estas bolitas verdes, serían los antígenos, ¿bien? ¿Quién me reconoce de forma específica a los antígenos? Estas inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. ¿Cualquier tipo de anticuerpo voy a tener en la vía clásica? No, voy a tener dos tipos de anticuerpos, ¿sí? Voy a tener a IgG, que es esta, y voy a tener a IgM, que es esta que está dibujada acá. Entonces, fíjense, si vamos acá arriba, estas bolitas rojas son todos los antígenos y estas que vienen en azul, perdón, son los anticuerpos que estábamos hablando. IgM y por este lado tenemos a IgG. Ahora, ¿qué les comenté recién? Cuando estas inmunoglobulinas se me unen a los antígenos, sus características van a cambiar ligeramente. Se producen pequeños cambios en estas inmunoglobulinas. ¿Bien? Y eso permite que sean reconocidas por ¿quién? Por esta que está acá.
Esta que está acá es el complejo C1, donde tenemos, ¿sí?, a esta proteína que es filamentosa, que termina en dominios globulares, que va a ser C1Q. C1Q es la encargada de reconocerme al anticuerpo unido al antígeno, ¿sí? Y C1Q venía unida, ¿sí?, con otras dos, ¿sí?, proteínas que eran C1R y C1S. C1R y C1S, ¿sí?, tenemos dos de esas, o sea, hay 4 en total, 2 de una y 2 de la otra, y van a formar parte, ¿sí?, van a comportarse en realidad como serimproteasas. ¿Qué hacen estas? Me hidrolizan a otras proteínas, me las escinden. Entonces, cuando este C1Q se une a lo que va a ser el anticuerpo unido al antígeno, esa reacción hace que me active a C1R y esta también me activa a C1S. Y ahora sí empieza toda la interacción con los demás componentes del complemento. ¿Quiénes van a ser esos componentes? C2 y C4. Primero C4 y después C2. ¿Bien? Entonces, imagínense que acá viene C4, ¿sí? Estas, las hidrolasas me las separan en su fracción A y su fracción B. Acordémonos que la A iba a ser la libre, la que cumplía función de anafilotoxina, y la porción B, que era la más grande, era la que cumplía función de opsonina y se me unía a la superficie del patógeno, ¿sí? Entonces se me hidroliza a C4, se me separan sus dos fracciones. También viene C2, se hidroliza, se separan sus dos fracciones y se van depositando en la superficie del anticuerpo. Cuando la fracción C4b se une a la fracción C2b, ¿sí?, se nos forma una convertasa, ¿sí? Esa convertasa ahora es capaz de hidrolizarme ¿a quién? A C3. Entonces, esa es súper efectiva, ¿sí? Una de esas me puede hidrolizar hasta 1000 de C3. ¿Qué hace entonces esta? Exactamente lo mismo. La convertasa de C3, formada por los segmentos C4b y C2b, me excinde, me hidroliza a C3 y me la separa en su porción A y su porción B. La porción A de vuelta queda libre, ¿sí?, cumple la función de anafilotoxina, y la porción B cumple la función de opsonina y se va a depositar ¿dónde? En la superficie del microorganismo. ¿Bien? Esto va pasando un montón hasta que en una de esas porciones C3b se me une a este complejo que estaba formado ¿por quién? Por C4b y por C2b. Entonces, ahora que tengo una nueva convertasa que está formada por tres fragmentos B, por C4b, por C3b y C2b. ¿Y cómo se llama esta convertasa ahora? Se llama convertasa de C5. ¿Esta qué hace? Me enciende a C5, ¿sí? Vuelve a pasar lo mismo. Y C5 esta, ¿bien? Me va a empezar a activar ¿qué cosa? Todas aquellas, ¿sí?, moléculas que forman parte del complemento que son necesarias para activar ¿qué cosa? La formación del CAM, el complejo de ataque lítico a la membrana. Se me genera ese superporo y ¡pumba! A la miércoles con el microbio. Bien chicos, entonces acá tenemos una pequeña animación para que nos quede más en claro lo que estuvimos hablando recién. Yo les recomiendo de que si algo les quedó colgado de la diapo pasada, me vuelvan a escuchar, traten de escribírselo en orden, para así cuando ven esta animación la entienden mejor y la pueden aprovechar al máximo, ¿bien? Igual quédense tranquilos que este video se los voy a subir separados para que lo puedan chusmear tranquilos, tienen todo escrito abajo bien prolijito, está correcto, ¿bien? Pero bueno, así podemos aprovechar esto que está acá, ¿bien? Yo le voy a dar play, voy a dejar y le voy a hablar al ritmo en que va la animación, y cuando termine de pasar toda la animación la agarro de vuelta desde cero para hacer un último resumen y ya con eso no les hincho más con esta vía clásica de activación del complemento. Bien, vamos a ponerle play entonces al video. ¿Qué tenemos ahí? Una bacteria. Nos vamos a la superficie y encontramos antígenos, que son conocidos por quienes, por esas Y, que son los anticuerpos. Esos anticuerpos, a su vez, son reconocidos por C1, ¿sí?, que ahora me empieza, al tener unido todo esto, a hidrolizar a quienes, a C4 y a C2, ¿sí? La porción B
la que cumple la función de opsonina, se me une a la superficie del microorganismo. Y cuando se unen C4b con C2b, se forma esta convertasa ¿de quién? De C3. Cuando C3 se choca con esta convertasa, es clivada o escindida en C3b y C3a. C3A es la anafilotoxina, que es libre, y C3B es la opsonina, que se deposita en la superficie del patógeno. Eventualmente, una de las moléculas de C3B se une a C4B y C2B y se me forma una nueva convertasa. ¿La convertasa de qué? De C5. Cuando C5 se choca con esta convertasa, se escinde en sus dos porciones, C5A y C5B. Y cuando empiezo a tener un montón de C5b sobre la superficie, esta me activa ahora ¿a quién? Al complejo de ataque lítico. Viene C6, viene C7, viene C8, viene C9 y ¿qué se me forma? Pum, 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 el poro en la membrana plasmática. Eso permite el ingreso y el egreso de un montón de agua y electrolitos que termina culminando ¿en qué? En que me estalle, ¿sí? En la lisis de esa célula injuriante, de ese microorganismo. ¿Bien? Entonces, vamos a agarrar esto un poco más despacio y aprovechando todos estos dibujos lindos que tenemos en pantalla. ¿Sí? Denme 2 segundos que ponemos entonces el puntero láser acá. ¿Bien? Entonces, empezamos ¿dónde? En la superficie del microorganismo, donde tenemos ¿qué cosa? Antígenos. Volvemos a recordar que esta activación clásica del complemento corresponde a la inmunidad adaptativa o adquirida, ¿sí? Entonces, esos antígenos son reconocidos por ¿quiénes? Por los anticuerpos. Todos los anticuerpos, cualquier anticuerpo, no. Anticuerpos especiales, IgM o IgG, ¿sí? Cuando el anticuerpo se une al antígeno, sufre pequeñas modificaciones que permiten que sean reconocidos por este C1, este complejo que está formado por 3 unidades, C1Q, C1R y C1S. La función de C1Q, que es la más grande, es la de reconocerme al antígeno. Se me une ahí, ¿sí? Y esa unión me activa a quienes, a las que van a ser C1R y C1S, que cumplen la función de serin-proteasas. Estas me van a clivar, me van a escindir, me van a hidrolizar, me van a romper a las nuevas proteínas del complemento que van a interaccionar con esta, ¿sí? Esta unión que tenemos acá. ¿Cuáles son esas dos proteínas del complemento que van a estar actuando en toda esta secuencia? C4 y C2. La primera que llega es C4, llega entera, se choca con esto y se produce el clivaje. Se me separa entonces en su porción más pequeña, libre, que cumple la función de anafilotoxina, que va a ser C4A, y en su porción más grande, que cumple la función de opsonina y va a depositarse en la superficie del patógeno, que va a ser C4B. Viene C2, ¡pumba! Pasa exactamente lo mismo. C2A queda libre, anafilotoxina, C2B se me une a la superficie del patógeno. Cuando se me unen C4B con C2B, se me forma una convertasa. ¿La convertasa de quién? De C3. Entonces, cuando C3 enterito choca contra esta convertasa de C3, se me cliva, se me encinde en C3A, que es libre, y C3B. Se me empiezan a depositar un montón de C3B en la superficie del patógeno. Y esta convertasa es súper efectiva, ¿sí? Con una sola de estas me pueden escindir hasta 1000 de C3, ¿sí? Un montón. Acuérdense que yo lo que quiero es tratar de cubrir a toda la superficie del patógeno. Eventualmente una de estas C3B se me termina uniendo a C4B y C2B. Y la unión entonces de C3B, C2B y C4B me forma una nueva convertasa. ¿Qué convertasa? La convertasa de C5. Entonces, cuando C5 se me choca con esto, es hidrolizada, ¿sí? En sus porciones C5A, anafilotoxina libre, y C5B, que tiene la función de opsonina. ¿Bien? Y la presencia de C5B sobre la superficie del patógeno me va a activar
a este complejo de ataque lítico o este complejo de ataque a la membrana, ¿sí? ¿Quién va a venir? C6, C7, C8 y C9. ¿Y qué se me forma? Este poro, bien, que me inestabiliza a la capacidad de la célula de regular sus ingresos y sus egresos a través de la membrana y termina culminando en la muerte de esa célula, de ese microorganismo, que es últimamente el objetivo que yo siempre tengo cuando activo al complemento. Bien, ahora vamos con la vía alterna, ¿sí? Esta que pertenece a la respuesta inmune innata, no necesita de anticuerpos en el medio. ¿Qué va a necesitar esta? De los PAMPs, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el complemento va a reconocer directamente, ¿sí?, a estas señales que me está dando el microorganismo, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de polisacáridos en la membrana microbiana, y va a adherirse ahí. ¿Qué está pasando acá? ¿Quién es el activador de toda esta vía alterna? ¿Quién empieza con todo este lío? C3b, ¿bien? Para tener C3b, ¿qué tuvo que haber pasado? Se me tuvo que haber escindido C3, ¿bien? ¿Qué pasa? Cuando C3 es hidrolizado, ¿sí?, de forma espontánea, ¿sí?, o como resultado de haber venido de otra de las vías, bien, este me queda inestable y C3b necesita estabilidad. ¿Cómo logra esa estabilidad? Mediante un enlace covalente con el microorganismo. Bien, una vez que está C3b unido al microorganismo, entonces ahí empiezan a actuar los factores que tenemos en esta vía alterna, ¿sí? El primer factor que va a actuar va a ser B, ¿sí? El factor B se me une a C3b en la membrana del organismo, el microorganismo, ¿sí? Y cuando tengo esa unión del factor B más C3b, ese factor B ahora se vuelve susceptible a que el factor D actúe sobre él y me lo rompa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? D me va a hidrolizar al factor B y me lo va a clivar en las porciones BA y BB. BA, anafilotoxina, vuela la miércoles porque se está libre, y BB me queda unido ¿dónde? A la superficie del microorganismo. ¿Qué tengo ahora? Tengo C3b y tengo BB. Entonces C3b, BB o BB, ¿sí? Para que les quede bien en claro. Eso es lo que tengo ahora, ¿sí?, en mi superficie. Eso es inestable, ¿bien? ¿Cómo hago para estabilizarlo? Necesito a la properdina, ¿sí? Cuando tengo a esta proteína, que es la properdina, ahora sí estoy listo para llamarme como convertasa de quién, de C3. Entonces va a venir C3, ¿sí?, completo en su forma, ¿sí?, general, ¿bien? Y esta convertasa de 3, ¿qué hace? Me lo cliva, me lo escinde, me lo hidroliza en sus porciones C3A y C3B. C3A, anafilotoxina, libre. C3B, opsonina, se empieza a depositar sobre la membrana del microorganismo. Eventualmente, una de estas C3B se me une ¿a quién? A ese complejo que yo tenía de C3D, BB, properdina, ¿sí? Ahora, ¿a quién se le une? Otro C3B. Y eso nuevo que tengo es una convertiasa de quién? De C5. Fíjense en que molecularmente esta convertasa es diferente a la que teníamos en la vía clásica, ¿sí? Pero está cumpliendo la misma función. Me activa a quién y me hidroliza a quién, a C5, ¿sí? Ahora tengo entonces a C5 que va a chocar con esta convertasa formada por C3b, BB y C3b, más la properdina que está siempre ahí estabilizándome todo esto, y C5 es hidrolizado, es clivado en C5A y C5b. ¿Sí? C5b se deposita en la superficie del microorganismo hasta que éste me interacciona con quién, con C6, con C7, con C8, con C9, y que se me forma ahí el complejo CAM, complejo de ataque a la membrana, o el complejo lítico, ¿sí? Ese famoso poro que me desestabiliza completamente el medio interno de ese microorganismo y me lleva a la muerte celular.
Vamos entonces a ver una animación de lo que acabamos de hablar recién, esta vía alternativa o alterna de activación del complemento. ¿Qué tenemos? C3, ¿sí? C3 que se me hidroliza y me va a dar C3b. Tenemos al factor B que se va a unir a C3b. Tenemos al factor D que es el encargado de clivarme a B, o sea, de hidrolizarme y separarme al B. Y tenemos a la properdina, que es la proteína que me va a estabilizar toda esta unión que voy a tener sobre la membrana plasmática del microorganismo. ¿Necesito anticuerpos para activar esto? No, no necesito anticuerpos para activar la vía alterna del complemento, ¿sí? Lo que voy a tener son los PAMPs, ¿sí? Directamente C3 va a reconocer, C3b va a reconocer, ¿sí? ¿Sí? Estas cosas que va a tener ese microorganismo, como por ejemplo, hemos dicho los polisacáridos de membrana, y va a saber que va a tener que unirse a él, ¿sí? Vamos a ver que C3b puede reconocer a otros antígenos en superficie de células normales, pero hay ciertos inhibidores en las células normales, no microorganismos, que evitan que C3b me active, ¿sí? Y que pueda hacer toda la cascada de uniones que estamos hablando acá, ¿sí? No me interesa demasiado, pero tengan una idea que C3b hay toda una parte de inhibición para evitar que ataque a células que no tendría que atacar. Bien, arrancamos entonces con lo que sería este videito, ¿sí? De vuelta quédense tranquilos que también se los voy a subir por separado. Entonces, ahí tenemos C3b, pumba, se me hidroliza y se me separa en C3a y C3b, ¿sí? Entonces, ahora sí tengo C3b, este bien se va a adherir a la membrana plasmática de aquel microorganismo que me está atacando, ¿sí? Lo que les comentaba recién, en las células normales tenemos algo que es el ácido siálico, ¿sí? Siálico, que no me permite que se active C3b. Pero en las células, ¿sí? Del microorganismo no tengo esto, entonces C3b puede hacer de las suyas. ¿Con quién interacciona C3b? Con el factor B, ¿sí? Y ahora que tengo esa unión de C3b con B, ¿quién viene? El factor D. El factor D que hace ahora me hidroliza, me cliva al factor B y este se separa en BA y BB. ¿Cuál queda unido a C3b? BB, que tengo ahora C3b, BB, unido ¿dónde? En la membrana plasmática. ¿Cómo lo estabilizo esto? Con una proteína que se llama properdina. Ahí fue la properdina. Y ahora sí, todo ese complejo se llama convertasa de C3. Cuando C3 en su forma completa interacciona con esto, se me separa en, ¿sí? La anafilotoxina C3A y la opsonida C3b. ¿Bien? Esto va a seguir así convirtiendo cada vez más C3A y C3b hasta que en algún momento una de esas C3b se me va a unir a esto que tengo yo sobre la membrana. Entonces ahora tengo C3b, BB, C3b y la properdina ahí en el medio. ¿Qué es esto? La convertasa de C5. Ahora sí, esta interacciona con C5, me la extiende, me la cliva en C5A y C5b. ¿Sí? C5A queda libre, anafilotoxina, C5b es una opsonina. Esta, ¿con quién va a interaccionar? Con C6, con C7. Esto permite que se penetre la membrana plasmática. Después va a venir ¿quién? C8, ¿sí? Entonces tengo C6, tengo C7. Penetra la membrana plasmática, como les comentaba recién. Y ahora viene C8. C8 me genera un poro chiquitito, ¿sí? ¿Y quién viene después de C8? C9. Que C9 es el campeón que me va a hacer mucho más grande este poro, ¿sí? A la miércoles con esto. Y ahora sí, tengo todo eso de intercambio que no está controlado, ¿sí? Con los electrolitos, con lo que es el agua. ¿Y a qué me lleva esto? A la muerte celular. De vuelta, ese es el objetivo que yo tengo al activar el complemento. ¿De qué hablamos recién? La activación del complemento por vía alterna o alternativa. Bien, ya con esto estamos terminando, ¿sí? Vías de las lectinas, la última vía de activación del complemento. Si prestamos atención a lo que estuvimos viendo, ¿sí? Con estas dos vías, esta créanme que es una pavada, porque es muy similar a una de las que ya vimos, ¿bien?
Ahora, donde no tengo similitudes es en el comienzo. Primero, antes que nada, pregunta siempre a qué tipo de inmunidad pertenece la vía de activación del complemento por las lectinas. Inmunidad innata. Acá no hay anticuerpos de por medio. Entonces, mías las lectinas, inmunidad innata. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener proteínas plasmáticas que van a reconocer a PAMPs. Esos PAMPs van a hacer ¿qué cosa? En particular, tipos de azúcares particulares que están asociados a la membrana plasmática de microorganismos. Bien, por un lado voy a tener a la manosa, que va a ser reconocida por estas proteínas que se llaman, ¿sí?, lectinas de unión a la manosa, ¿sí?, o binding, ¿sí?, por eso MBL, ¿sí?, binding de unión. Y más adelante se descubrió que había unas proteínas muy parecidas a estas, pero que reconocían otros tipos de azúcares, ¿sí? Azúcares, ¿sí?, como los son acetilados y otro tipo de oligosacáridos, que son las ficolinas. Hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Reconocen estos azúcares, ¿sí?, estos hidratos de carbono en la superficie de los microorganismos y se unen a ellos, ¿bien? Fíjense que atrás tenemos a estas dos dibujadas y esa diferencia en el tipo de hidratos de carbono, de azúcares que reconocen, están puestos que por un lado están en celeste y por otro lado están en naranja, ¿sí? Pero la estructura, fíjense que es exactamente igual. Por un lado tenemos lectina unión amanosa y por otro lado tenemos a estas que son más nuevas en cuanto al descubrimiento, que son las ficolinas. Ahora, ¿con esa estamos todo bien? No, nos falta que se le asocian a estas proteínas las serimproteasas. ¿Cómo se llaman las serimproteasas? MASP1 y MASP2. MASP1, MASP2. Estas, ¿sí? Y si las vemos de vuelta y prestamos atención al dibujo, nos tiene que remitir a algo de lo que ya hablamos. ¿No les parece que es muy parecido a C1? Es igual, ¿sí? Vamos a decir que hay una equivalencia tanto estructural como funcional desde este complejo de las proteínas plasmáticas, ya sea lectina o ficolina, más los MAPS con C1, ¿sí? Es exactamente igual, hacen lo mismo. Y fíjense que los factores que interaccionan para la activación por vía de las lectinas van a ser C2 y C4. Por eso les digo que si ustedes prestaron atención a la vía clásica del complemento, acá me cambia cómo es que se reconoce al antígeno y quién me lo reconoce. Pero después es exactamente igual. Este complejo que yo tengo de la lectina unida a la manosa, ¿sí?, y que se me activan los MAPs, lo que hace es me hidroliza, ¿sí?, me cliva a C4, se me genera C4A, C4B, me va a clivar, me va a hidrolizar, me va a separar a C2, se me genera C2A y C2B. Cuando se me unen C2A y C2B, se me forma la convertasa de C3 y me empieza a hidrolizar a C3. Cuando se une C3B a C4B y C2B, que tengo la convertasa de C5. C5B, ¿sí?, que es producto de la hidrólisis de C5, cuando lo tengo mucho puesto en lo que sería una plasmática, me genera ¿qué cosa? El complejo de ataque lítico. Y acá, ¿sí?, a diferencia de las convertasas que se me formaban en la vía alternativa, estas molecularmente son exactamente iguales a las que vimos en la vía clásica. Tanto la convertasa de C3 como la convertasa de C5 son iguales a las que vimos anteriormente. Bien, tenemos el último video cortito para que podamos apreciar esto que acabamos de ver recién. Bien, entonces tenemos acá, ¿sí?, MBL, que es la lectina de unión a la manosa, me reconoce a la manosa, ¿sí?, va a estar unida ¿a quién? A los MASP1 y MASP2, ¿sí?, estas que tienen la función de serimproteasas. Bien, me van a empezar a actuar e hidrolizar ¿a quién? A C4 y a C2. Ahí va C4, pumba, se me separa en C4A y C4B, C4B a la membrana es una opsonina, C2, pumba, exactamente lo mismo, C2A me vuela, es una anafilotoxina y C2B
B se me une a C4. Que tengo ahora la convertasa de ¿quién? De C3. Cuando empieza a interaccionar C3 con la convertasa, se me hidroliza y se me separa en C3A y C3B. ¿Sí? Ahí tenemos. C3A, anafilotoxina, libre. C3B es una opsonina y se une a la membrana plasmática. ¿Sí? Cuando se me une C3B con C4B y C2A, ¿sí? Lo que voy a tener que es la convertasa de ¿quién? De C5, ¿sí? Mientras me sigue hidrolizando a C3, pero en un momento me empieza a interaccionar ¿con quién? Con C5, ¿sí? Cuando interacciona con C5, ahí viene C5, ¿sí? Ahí me la hidroliza y me la separa en C5A y C5B. C5A vuela, es libre, C5B se une a la membrana plasmática. C5B, ¿sí? Esta es la que me da comienzo a la formación del complejo de ataque lítico. ¿Quién viene? Viene C6, después viene C7, se logra perforar la membrana plasmática. Ahora vamos, pumba, a perforar. Una vez que pasa esto, viene C8, que me va a formar un pequeño poro, y después viene aquí en C9, que C9 es la que me va a ampliar por completo este poro, y realmente ahí es que se forma todo este desbarajuste, la entrada masiva y pérdida también de electrolitos y de agua, que me lleva a ¿qué cosa? A la muerte celular, ¿sí? Fíjense, todo ese desbarajuste que está viendo de entrada y de salida sin ningún tipo de regulación por parte de la célula. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo entonces siempre del complemento? La muerte de aquella célula injuriante. Bien, amores, eso fue todo entonces, ¿sí? Espero que se haya entendido, ¿bien? El complemento es algo que a veces nos genera problemas de entrada, pero una vez que uno le prestó atención, ¿sí? Y que se anotó las cosas y fue prolijo en cómo lo enganchaba, créanme que no es tan difícil de poder entenderlo y poder explicarlo después, ¿sí? Tómenlo con calma, escúchenlo varias veces si es necesario, sé que no es lo más gratificante del mundo tener que escuchar mi voz, pero créanme que si lo agarran tranquilos y sin desesperarse con estos conceptos, lo van a llegar a entender. Y como siempre, cualquier cosa que ustedes no entiendan, que se les genere alguna duda, que necesiten que les explique de otra manera, utilicen todos los medios de comunicación disponibles para hacerme llegar sus inquietudes, así los podemos resolver. Este entonces, chicos, es el último tema que entra para el primer parcial. ¿Bien? Métanle pila para esto y éxitos, éxitos, éxitos en la resolución del primer parcial de Inmuno. Les mando un beso y nos vemos en la próxima clase.